Cuando todo esto ocurrió, Claire tenía 49 años y vivía sola en una casa de ladrillos rojos en una calle tranquila de Milwaukee. Era una de esas casas antiguas, con un porche de madera donde las tablas crujían bajo los pies y el aroma a café fresco se mezclaba con el olor a libros viejos. Claire era bibliotecaria, apasionada por la literatura clásica, y llevaba una vida casi monástica: casa, trabajo, supermercado los miércoles y de vez en cuando una caminata por el parque. Sus días eran previsibles, como un disco rayado que se repite sin fin, pero para ella eso era más que rutina. Era una forma de mantener viva la memoria de Michael. Hacía exactamente 19 años que él había desaparecido. El día que ella cumplió 30, él le dio un beso suave en la frente antes de salir para el trabajo, con una sonrisa cansada y una mirada que ahora ella se daba cuenta llevaba un peso que no había comprendido. Nunca volvió. Desde entonces, Claire había conservado todo tal cual: la taza favorita de Michael en la estantería, la chaqueta de cuero colgada detrás de la puerta, los libros que él leía sin terminar en la mesita de noche, una cápsula de recuerdos. Ese día en particular, un martes de cielo nublado, Claire se despertó temprano como siempre, sin hacer ruido. Ya no le gustaban los cumpleaños, pasaba el día fingiendo que era solo una fecha más. Pero, aun con toda esa armadura emocional que había construido a lo largo de los años, no pudo evitar el nudo en el estómago al ver la fecha. En el calendario de la cocina, 23 de mayo, los recuerdos venían como olas: de la cena que no ocurrió, del pastel de frambuesa que quedó intacto sobre la mesa, de la nota con aquellas palabras que todavía resonaban en su cabeza: vuelvo pronto, no me esperes despierta. Claire suspiró, cerró el calendario e intentó ocuparse con cosas banales. Pero cuando regresó de la panadería, encontró un sobre blanco, sin remitente, deslizado por debajo de la puerta. Al abrirlo, su corazón casi se detuvo. 9 palabras, escritas con la caligrafía inconfundible de Michael. Feliz cumpleaños, Claire. Nunca me fui. Claire se quedó parada en medio de la sala con el sobre temblando en las manos, como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. La nota parecía irradiar una energía extraña, una presencia invisible que ahora llenaba el aire de la casa. Durante años se había preguntado: ¿me abandonó? ¿Murió? ¿Fue secuestrado? ¿Se fugó? Y ahora, esas palabras rompían el silencio de décadas. No era un sueño. Pasó los dedos por la caligrafía, la misma F ligeramente inclinada, la manera en que Michael hacía el punto final con un pequeño trazo. No podía ser una coincidencia ni una broma cruel. Su pecho se apretó y un torbellino de emociones que creía ya sepultadas resurgió con fuerza brutal. Corrió al teléfono y llamó a Carol, su amiga más antigua y quizás la única que había permanecido cercana después de tanto tiempo. La voz de Carol llegó somnolienta del otro lado de la línea. «¿Claire? ¿Está todo bien?» Claire solo pudo responder con un susurro tembloroso. «Me mandó una nota. Michael no se fue». Carol llegó en menos de 20 minutos. Llevaba un abrigo de lana azul marino y el cabello recogido de cualquier manera, señal de que había salido deprisa. Apenas entró, Claire le mostró la nota, como si necesitara un testigo para probarse a sí misma que no estaba volviéndose loca. Carol leyó en silencio, con los ojos abiertos de par en par. «Dios mío, Claire, esto es real». Se sentaron en la cocina, con una botella de vino abierta antes de las 10 de la mañana. Era un ritual que habían dejado atrás hace tiempo, pero que ahora parecía necesario. Mientras bebían en silencio, Claire repasaba los últimos días, tratando de recordar algo extraño, alguna señal. Fue entonces cuando se dio cuenta: la puerta trasera, que estaba segura de haber cerrado con llave la noche anterior, estaba entreabierta, y la llave aún estaba puesta en el cerrojo. Un escalofrío recorrió la espalda de Claire.
Ella y Carol se levantaron al mismo tiempo, como si un instinto invisible las hubiera empujado hacia la puerta trasera. Claire giró lentamente la manija. La tranca realmente estaba suelta. La puerta se abrió con un chirrido leve, revelando el patio húmedo por la lluvia de la madrugada. Afuera no había huellas, solo hojas esparcidas y el vaivén perezoso del viejo columpio de madera colgado del roble. ¿Estás segura de que la cerraste anoche?, preguntó Carol. Claire asintió. Era meticulosa con esas cosas desde que Michael desapareció. Cerrar ventanas, puertas, verificar 2 o 3 veces era parte de su ritual nocturno. De repente, sintió un peso opresivo en el pecho. Alguien había estado ahí. Quizás había entrado en la casa, miró a su alrededor. Nada faltaba, nada parecía fuera de lugar, pero esa presencia permanecía. Un sentimiento de ser observada. Carol puso la mano en su hombro. «Claire, tenemos que llamar a la policía». Pero Claire dudaba. ¿Cómo explicar eso? Una nota antigua, una puerta entreabierta. No había crimen ni pruebas de invasión. Y más que eso, parte de ella quería, de forma irracional, que fuera Michael, que él estuviera ahí. Un resquicio de esperanza tonta que se negaba a morir. Con un suspiro largo, Claire negó con la cabeza. Todavía no. Yo necesito entender. Carol se mostró renuente, pero comprendió. Sabía que para Claire, cualquier paso en falso podría destrozar esa frágil estructura que ella llamaba vida. Decidieron entonces revisar cada habitación de la casa. Fueron del ático al sótano, y fue allí, entre viejas cajas de cartón, que encontraron algo inesperado. Una fotografía reciente, impresa en papel mate, dejada deliberadamente sobre una caja. En ella, Claire, sola, sentada en el sillón de la sala, leyendo un libro. Una imagen claramente tomada desde fuera de la casa. Alguien la estaba vigilando. El impacto de esa foto fue devastador. Claire la dejó caer de las manos, como si le quemara los dedos. Carol se agachó para recogerla, examinándola atentamente. Esto fue tomado desde aquí afuera, desde esa ventana. Claire reconoció al instante. Era la ventana de la cocina, con cortinas de encaje que durante el día dejaban entrar luz, pero poco ocultaban de quien estuviera afuera. Su estómago se revolvió. La nota ya era perturbadora, pero esa foto, una prueba concreta de que alguien la observaba, llevaba todo a otro nivel. Ya no era solo un recuerdo que regresaba, era una presencia activa, una sombra que rondaba su día a día. Por primera vez en años, Claire sintió miedo real, un miedo físico, palpable. Intentó racionalizar. ¿Y si no es Michael? ¿Y si es alguien que sabe la historia? ¿Alguien queriendo jugar con mi cabeza? Pero el corazón no dejaba olvidar el detalle más importante: la caligrafía, los trazos, la firma invisible en cada gesto. Era Michael. Tenía que ser. Carol, más práctica, tomó el teléfono. «Claire, ya no podemos posponerlo más. Vamos a llamar a la policía». Pero antes de que marcara, Claire la detuvo. Un detalle le vino a la mente. «No todavía. Si es él, necesito entender por qué ahora. ¿Por qué, después de tanto tiempo, aparecería así? ¿Y si llamar a la policía lo ahuyenta?» Había urgencia en su voz, una mezcla de angustia y esperanza. Carol dudó, mirando a su amiga con ternura y preocupación. «Está bien, pero no vas a quedarte sola aquí». Claire estuvo de acuerdo. Pasaron el resto de la mañana revisando la casa, buscando más señales, y las encontraron. Dentro de la vieja caja de música en el cuarto de Michael, cuidadosamente envuelto en papel de seda, había otra nota. «Estoy más cerca de lo que imaginas. Espera». La nueva nota removió aún más a Claire. Las palabras eran un susurro directo en su pecho. «Estoy más cerca de lo que imaginas. Espera». La leyó y releyó decenas de veces, como si pudiera descifrar un código oculto en esas pocas palabras. ¿Quién más, aparte de Michael, sabría el significado de la caja de Minden Centers?
Música. Era una pieza especial, regalo de boda que él había elegido en una pequeña tienda de antigüedades en Praga durante un viaje años atrás. Michael siempre la llamaba nuestra canción en caja. Era imposible que un extraño lo supiera. La nota parecía confirmar, no era cualquiera, era él, o alguien que conocía profundamente su historia. Carol a su lado empezó a decir en voz alta, «Claire, ¿y si Michael está en peligro todavía? ¿Y si es una advertencia, no solo para ti, sino para él?» «¿También?» Claire negó con la cabeza, con el rostro tenso. No tenía respuestas, solo un torbellino de preguntas. Después de un almuerzo nervioso y sin sabor, Carol insistió para que Claire fuera a la comisaría, aunque fuera solo para registrar los hechos. Claire cedió, pero dejó claro, no quería que la policía interviniera sin su permiso. En la comisaría, el oficial de turno, un sujeto corpulento de mediana edad llamado Detective Harris, escuchó la historia con escepticismo educado. «Señora Bennett, tenemos muchos casos de estafas, acosadores. A veces alguien lee sobre desapariciones antiguas y trata de molestar a la persona». Claire escuchó en silencio, sosteniendo firmemente el sobre y la foto. Cuando mostró las notas, la mirada de Harris cambió un poco. «La caligrafía es realmente peculiar. Vamos a abrir un registro, sí. Pero sinceramente, si la señora tiene alguna pista sobre el paradero de su marido, es importante que la comparta». Claire solo sonrió con tristeza. Si tuviera una pista, no habría pasado 19 años en un limbo. Al volver a casa, ya a media tarde, un silencio denso parecía haberse instalado en cada rincón. Claire no podía librarse de la sensación de que estaba siendo observada, como si ojos invisibles la siguieran mientras atravesaba las habitaciones. Carol permaneció firme a su lado, pero era evidente que ambas estaban tensas. Fue entonces cuando Carol sugirió algo inesperado. «¿Y si intentas responder? ¿Dejar también una nota? Si es Michael de verdad, tal vez esté esperando una señal». La idea sonó extraña al principio. Parecía cosa de película, no de una vida real, tan marcada por soledad y pérdida. Pero, después de unos minutos de reflexión, Claire decidió intentarlo. Tomó una pequeña tarjeta, de esas olvidadas en un cajón del escritorio, y escribió con la mano temblorosa, «Michael, estoy aquí. Por favor, dime por qué». Dobló el papel y, siguiendo el impulso de Carol, lo colocó en la caja de música, ahora transformada en punto de comunicación. El resto del día se arrastró en un estado de nerviosismo creciente. Cada pequeño sonido, cada crujido de la vieja madera de la casa parecía cargar un significado oculto. Por la noche, Carol convenció a Claire de cerrar cada puerta y ventana y dormir en la habitación de huéspedes junto a ella. Era casi medianoche cuando Claire, tomada por una inquietud que no la dejaba cerrar los ojos, decidió revisar la caja de música una última vez. Bajó las escaleras en silencio, con el corazón martillando en el pecho, y allí estaba. La tarjeta que había dejado había desaparecido. En su lugar reposaba una nueva nota, escrita con la misma caligrafía que la acosaba. «Mañana, a las 10, en el café de la esquina. Estaré allí». Claire sintió un frío cortante recorrer su cuerpo. Ahora había una cita marcada. Claire apenas pudo dormir esa noche. Cada minuto parecía arrastrarse, y el tic-tac del viejo reloj de la sala sonaba más alto que nunca. Se revolvía en la cama, la mente llena de mil preguntas. ¿Será él realmente? ¿Y si es una trampa? ¿Por qué ahora, después de 19 años? Por la mañana, Carol insistió en acompañarla. «No irás sola». Claire ni intentó argumentar. En el fondo, sabía que necesitaba apoyo. Y si era realmente Michael, Carol era la única persona que podía entender el peso de ese encuentro. A las 9:30, salieron de casa.
Claire llevaba un abrigo largo y un pañuelo gris que le daba un aire de elegancia discreta, pero sus ojos estaban marcados por profundas ojeras. El café de la esquina quedaba a pocas cuadras, un pequeño establecimiento con fachada azul, frecuentado por vecinos y empleados de la biblioteca. Cuando llegaron, el lugar estaba casi vacío. Las luces cálidas y la música suave creaban un ambiente de normalidad desconcertante, en contraste con la tormenta emocional que Claire sentía por dentro. Se sentaron en una mesa en el rincón, desde donde podían observar la entrada. Claire no podía dejar de mirar el reloj. Cada segundo parecía prolongarse en una eternidad. Las 10 llegaron, 10:05. 10:10. La esperanza comenzó a vacilar. Fue entonces cuando se abrió la puerta y un joven de unos 17 años, alto, delgado, con penetrantes ojos verdes y cabello castaño claro, entró al café. Vestía una sudadera oscura y jeans simples. Miró alrededor, como buscando a alguien. Claire y Carol intercambiaron una mirada confusa. No era Michael, pero había algo en esa mirada. Una familiaridad inquietante. El joven se acercó a ellas y con voz firme dijo: ¿Eres Claire Bennett? Ella asintió sin poder articular palabra. Soy James, tu hijo. Por un instante, Claire quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Las palabras de ese joven, soy James, tu hijo, resonaban en su mente como un trueno imposible. Sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Las manos se le enfriaban. ¿Cómo podía ser eso? Nunca tuvo un hijo, al menos no uno que recordara. Cuando intentó hablar, la voz le salió como un susurro ronco. Tú debes estar equivocado. Pero James, con una mirada serena y firme, negó con la cabeza. No lo estoy. Michael me crió. Siempre dijo que un día yo debería ir a verte. Carol, con los ojos abiertos de par en par, agarró la mano de Claire que temblaba visiblemente. Pero, ¿cómo? Yo no recuerdo haber... comenzó Claire, pero James la interrumpió amablemente. Estabas embarazada cuando él se fue. Algo pasó. No sabes toda la historia. El silencio entre los tres se volvió casi insoportable. Claire no sabía qué sentir. Miedo, confusión, esperanza. Cada emoción se atropellaba dentro de ella mientras intentaba encontrar sentido a esa revelación. James se sentó con ellas y comenzó a contar. Dijo que fue criado por Michael, siempre mudándose de ciudad en ciudad, usando identidades falsas, viviendo a las sombras, que solo recientemente supo la verdad sobre su madre y la promesa que Michael le hizo. Un día, cuando fuera seguro, revelaría todo y permitiría que James la encontrara. Pero ahora las cosas se habían precipitado. Roman nos está buscando. Siempre estuvo detrás de nosotros. Mi padre intentó protegernos, pero ahora nos encontró. Claire apenas podía seguir la avalancha de información. ¿Quién era Roman? ¿Por qué Michael había ocultado todo eso? De repente, todos los vacíos de aquel día fatídico de 19 años atrás comenzaron a abrirse de nuevo, ahora con preguntas aún mayores. La única certeza que quedaba era esa, su vida, que ella pensaba congelada en el pasado, acababa de volcarse por completo. Mientras escuchaba a James, Claire sentía como si estuviera respirando un aire diferente, más pesado, cargado de significados que no podía descifrar. Cada frase desmontaba la narrativa que había construido durante años para intentar sobrevivir al abandono. No era solo un esposo que desapareció, era toda una vida que le había sido oculta. Roman. ¿Quién es Roman? Logró preguntar con dificultad. James dudó, sus ojos verdes brillando con una tristeza demasiado madura para alguien tan joven. Un hombre del pasado de mi padre. Trabajaron juntos, pero luego se convirtieron en enemigos. Es peligroso. No puedo contar todo aquí. No es seguro. Claire miró a Carol, que estaba tan atónita como ella. La amiga, siempre práctica, fue la primera en reaccionar. Vamos a salir de aquí.
No podemos hablar así. Claire asintió con un gesto, todavía medio aturdida. Pagaron la cuenta rápidamente y salieron del café. Afuera, el viento frío de la mañana pareció traer un poco de lucidez. Caminaron hasta la casa de Claire en silencio. Cada paso de James a su lado parecía surrealista. Era como si el tiempo hubiera dado un nudo y todo lo que conocía se estuviera desplegando en capas que nunca imaginó. Apenas llegaron, Carol cerró con llave las puertas y bajó las cortinas, mientras Claire servía café para intentar calmar las manos que temblaban. Se sentaron a la mesa de la cocina. «Ahora puedes contarme todo», dijo Claire, con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. James respiró hondo. «Mi padre no era solo un ingeniero de sistemas como pensabas. Formaba parte de una red que combatía operaciones clandestinas, tráfico de información, espionaje, lavado de dinero. Roman fue un socio, pero luego traicionó al grupo y se convirtió en un cazador. Cuando supo que estabas embarazada, mi padre decidió desaparecer con nosotros para protegernos». Claire llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Empezaba a entender, pero el dolor de la pérdida y la mentira todavía latía con fuerza. James continuó, con la voz pausada, como quien sabe que cada palabra será un golpe para Claire. «Mi padre siempre pensó en volver un día, cuando todo estuviera seguro. Pero Roman nunca dejó de perseguirnos. Cambiamos de estado unas 10 veces. Cada vez que pensábamos que todo estaba bien, nos encontraba de nuevo». Claire escuchaba, inmóvil, el café enfriándose en la taza olvidada frente a ella. Era como escuchar una película de su propia vida contada, pero en un género que jamás elegiría: conspiración, miedo, fuga. «¿Pero por qué ahora?», preguntó con voz entrecortada. James bajó la mirada. «Dejó pistas para ti. No pudo venir personalmente porque, no sé, desapareció hace algunas semanas. Pensé que era seguro, pero ayer recibí una nota anónima diciendo que Roman está en la ciudad». La sangre de Claire se congeló. «Entonces, ¿puede estar vigilándonos ahora?». James asintió. «Por eso vine. Tenemos que encontrar las pistas que mi padre dejó. Siempre decía que, si algo pasaba, sabrías cómo ayudarme». La mente de Claire daba vueltas. ¿Cómo podría ayudar? Ella, que había vivido años atrapada en una rutina de silencio y dolor. Pero al mirar a James, tan parecido a Michael en los rasgos, en los ojos, incluso en la manera de sostener la taza, algo dentro de ella se encendió. Un instinto que ni siquiera sabía que tenía. Madre. Sí, ahora era madre. Aunque no había vivido la maternidad, sentía el impulso de proteger a ese joven que llevaba un pedazo de su alma. «Vamos a buscar esas pistas. Dime por dónde empezamos». Carol, siempre pragmática, ya tenía un cuaderno en mano. «Necesitamos mapear todo. Las notas, las fotos, cualquier cosa que pueda haber dejado». James asintió. «Mi padre solía usar escondites improbables. Disfrazaba las pistas en lugares que solo alguien de la casa conocería». Claire inspiró profundo. Esa casa, su prisión durante 19 años, tal vez fuera también la clave para la libertad. Comenzaron por la sala. Cada libro fue sacado de las estanterías, cada portada revisada. A Michael siempre le gustaba anotar pensamientos en papeles sueltos y esconderlos en lugares insospechados. Claire recordó cómo una vez dejó un poema para ella dentro de un disco de jazz. Revisaron los discos también. Carol era meticulosa. Organizaba los objetos sobre la mesa conforme los inspeccionaban. James parecía tener un olfato nato para las pistas, como si hubiera heredado de Michael el instinto para situaciones fuera de lo común. Fue él quien, al jalar el cajón falso del aparador, un secreto que ni Claire recordaba ya, encontró un sobre marrón. Dentro había 3 objetos: una pequeña llave de caja fuerte, un mapa dibujado a mano con coordenadas y una nota: «Si estás leyendo esto, el tiempo se agotó. Sigue hacia el refugio». El mapa señalaba una ubicación fuera de la ciudad,
cerca de una reserva natural. Claire, con el corazón acelerado, reconoció. Había una vieja cabaña que Michael usaba como retiro para escribir. «Es allá», dijo con voz temblorosa. «Michael solía ir a esa cabaña cuando quería aislarse, pero hace años que no voy». James, que ahora mostraba un brillo de determinación en la mirada, estuvo de acuerdo. «Es hacia donde quiere que vayamos». Carol cerró el cuaderno con un chasquido seco. «No tenemos mucho tiempo. Si Roman está cerca, él también puede saberlo». Era un pensamiento terrible, pero necesario. Claire se levantó, tomó un abrigo más, grueso, y las llaves del auto. Por primera vez en años sentía que tenía que actuar. No había más espacio para el miedo. La presencia de James, la fuerza que mostraba, le daba un nuevo coraje. Mientras salían de la casa, Claire lanzó una última mirada a las ventanas. Sentía que los estaban observando. Pero esta vez no se dejaría paralizar. El camino hacia la reserva natural serpenteaba por colinas cubiertas de pinos. El cielo gris anunciaba una tarde lluviosa, y la radio del auto solo captaba estática, lo que contribuía al clima de tensión. Claire conducía con las manos firmes en el volante, los ojos atentos a la carretera, mientras James, en el asiento del copiloto, revisaba el mapa dibujado a mano. Carol, en el asiento trasero, mantenía el celular listo, anotando cualquier detalle importante. La conversación era escasa, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Claire se preguntaba cómo una vida tan aparentemente común podía esconder secretos tan profundos, y cómo no se había dado cuenta antes. La respuesta era dolorosamente obvia. No quería ver. Durante años se negó a aceptar que Michael pudiera tener motivos para desaparecer. Ahora las piezas empezaban a encajar, y el cuadro que se formaba era mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. Después de casi una hora de viaje, llegaron al viejo camino de tierra que conducía a la cabaña. Estaba parcialmente cubierto por hojas y ramas, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. Claire sintió un apretón en el pecho al ver el lugar. La cabaña de madera, de aspecto simple, con ventanas pequeñas y techo inclinado, parecía sacada de un recuerdo distante. «Es aquí», murmuró. James fue el primero en bajar del auto, analizando el entorno con ojos de quien creció en constante alerta. «Parece limpio, pero vamos con cuidado». Carol sacó una linterna del bolso. El trío se acercó a la puerta, que chirrió al abrirse. Dentro, el olor a madera envejecida y papel húmedo llenaba el aire. La cabaña estaba aparentemente intacta, salvo por una mesa en el centro, sobre la que reposaban una carpeta de cuero, algunas fotografías antiguas y otra nota. Claire sintió el corazón dispararse. Estaban más cerca de la verdad que nunca. Claire se acercó a la mesa con pasos lentos, casi reverentes. Sus dedos tocaron la carpeta de cuero, el material aún suave a pesar de los años. Con un suspiro tembloroso, la abrió. Dentro encontró una serie de documentos, recortes de periódico, anotaciones manuscritas y una fotografía que casi detuvo su corazón. Michael, junto a un hombre que solo podía ser Roman. Estaban con traje formal, en un evento corporativo, ambos jóvenes sonriendo a la cámara. En el reverso, una fecha, 2001, y la inscripción, antes de la ruptura. Claire repasó las anotaciones. Había detalles sobre operaciones clandestinas, nombres de empresas fachada, cuentas bancarias offshore. Era un mundo oscuro que jamás imaginó que Michael conociera, mucho menos integrara. En el centro de la carpeta, una nota escrita para ella. «Claire, si has llegado hasta aquí, significa que el peligro nos alcanzó. Protege a nuestro hijo. La verdad está en Chicago. M». James tomó la foto y la examinó con una mirada sombría. «Este es él. Mi padre siempre hablaba de Roman, pero nunca mostró una foto. Ahora tenemos un rostro». Carol, por su parte, hojeaba los recortes
absorbiendo cada información. Estos documentos son poderosos. Si caen en las manos correctas, podrían desmantelar la red de Roman. Claire se sentó pesadamente en una silla rústica, intentando asimilar todo. Chicago. ¿Por qué allí? James respondió sin dudar. Mi padre mencionaba un contacto en Chicago. Alguien que podría ayudar a exponer a Roman y poner fin a esto. Pero es peligroso. Si Roman sabe que tenemos esta información... El silencio que siguió fue pesado. La decisión que flotaba en el aire era obvia. Huir de nuevo. Esconderse. No. Claire, mirando a su hijo, sabía que no podía retroceder más. Por primera vez en años, no se sentía una sombra del pasado. Estaba lista para luchar. La decisión se tomó allí mismo, en esa cabaña impregnada de secretos y ecos de un pasado oculto. Claire levantó la mirada hacia James y Carol. «Vamos a Chicago». La frase, dicha con una determinación inesperada, sonó casi solemne. James sonrió levemente, un gesto de alivio y respeto. Sabía que no huirías. Carol, pragmática como siempre, comenzó a listar lo que necesitarían. Transporte seguro, un plan para moverse sin llamar la atención y, sobre todo, protección para Claire y James. Roman tiene ojos en todas partes. Si somos imprudentes, nos encontrará antes de llegar. Claire estuvo de acuerdo. La mujer que durante años vivió recluida, ahora se veía envuelta en una trama de conspiración y peligro, pero sorprendentemente se sentía viva, más viva que en casi 2 décadas. Por primera vez desde la desaparición de Michael, tenía un propósito real: proteger a su hijo, revelar la verdad y quizás reencontrar al hombre que amó. Al salir de la cabaña, el viento frío cortaba el rostro de Claire, pero ya no temblaba. En el camino de regreso a Milwaukee, decidieron actuar de inmediato. Carol conocía a alguien que podía conseguir pasajes de última hora y transporte discreto. Un viejo amigo de cuando era reportera, explicó. Claire apenas reconocía a su amiga. Carol, que siempre imaginó había dejado atrás su pasado investigativo, ahora se mostraba llena de recursos ocultos. James, con su manera calmada y atenta, hablaba poco, pero cada palabra era medida, cada plan pensado. Mi padre siempre decía, lo más importante es no parecer que huyes. Si pareces natural, pasas desapercibido. Claire escuchaba todo con atención. Su vida cambió en cuestión de horas y sabía que a partir de ahí no podría dudar. Cada elección, cada paso sería crucial. De regreso en casa de Claire, el trío actuó rápidamente. Carol hizo las llamadas necesarias con un lenguaje que delataba su antigua experiencia en el submundo periodístico. En pocas horas tenían pasajes de autobús a Chicago y un conductor de confianza para llevarlos discretamente a la terminal. James, por su parte, rastreaba en Internet cualquier pista que indicara si Roman o sus hombres estaban en la ciudad. Usaba una vieja laptop que sacó de una mochila gastada, equipada con software de rastreo que Michael le enseñó a usar. Claire observaba a su hijo con una mezcla de admiración y tristeza. Tanta vida vivida a la sombra, tanto madurar forzado. Cerca de las 7 de la noche estaban listos para partir. Claire cerró la casa con una llave pesada de recuerdos. Cuando regresemos, todo habrá cambiado, murmuró para sí. James escuchó y respondió suavemente. Volveremos juntos y libres. El viaje a Chicago fue tenso, pero tranquilo. En el autobús, Claire se sentó junto a James, mientras Carol quedó unas filas atrás, observando el movimiento. Cada vez que alguien entraba o salía, Claire sentía el corazón acelerarse. Pero el tiempo pasó sin incidentes. Durante el trayecto, James reveló más sobre el contacto que debían encontrar. Una mujer llamada Elena, amiga de Michael de los tiempos de la operación. Tiene información que puede destruir a Roman, pero es desconfiada. Solo nos recibirá si uso el código que mi padre dejó.
Claire apretó la mano de su hijo. Lo lograremos. Al llegar a la terminal de Chicago, poco antes del amanecer, el aire frío de la gran ciudad los envolvió. Claire inspiró profundo. Estaban en territorio desconocido, sin garantías, pero con un nuevo vínculo entre ellos. Madre e hijo, unidos por un pasado fragmentado y un futuro incierto que debían enfrentar juntos. Con el cielo todavía oscuro, caminaron por las calles semidesiertas de la ciudad. James guiaba con seguridad, como si hubiera aprendido desde pequeño a moverse con discreción. Claire, aunque cansada, se sentía extrañamente despierta, cada detalle a su alrededor grabado con nitidez. Carol, atenta, vigilaba cada esquina. Finalmente, llegaron a un edificio discreto, de fachada envejecida, en el barrio de Pilsen. En el tercer piso, un pequeño apartamento. James tocó la puerta 3 veces, con un patrón rítmico. Segundos después, la puerta se entreabrió, revelando a una mujer de rasgos marcados, cabello negro corto y ojos que evaluaban todo en un instante. «¿James?», preguntó. El joven asintió. «¿Código?», exigió ella. James respondió con una frase en checo que Michael le enseñó años atrás. Solo entonces la mujer abrió completamente la puerta. «Entren, rápido». Así conocieron a Elena, no solo una aliada, sino una pieza clave en el tablero en el que ahora jugaban. El apartamento era simple, pero meticulosamente organizado. Mapas, documentos y computadoras ocupaban toda una pared. Elena los recibió con una mezcla de desconfianza y respeto. Michael me avisó que, si algo pasaba, vendrían, pero esperaba que fuera él, dijo con una mirada sombría. Claire no pudo contener las lágrimas al oír el nombre de Michael. Dicho de esa forma tan familiar, se sentaron alrededor de una pequeña mesa y Elena comenzó a explicar. «Roman está expandiendo. Tiene hombres en Chicago. Pero tenemos una oportunidad. Michael reunió pruebas que pueden derribarlo. Parte está conmigo. La otra, solo Michael sabe dónde la guardó. Si desapareció, ustedes son nuestra última esperanza». Claire sentía el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Ya no era solo una búsqueda de respuestas, era una misión, por justicia, por verdad y por la propia supervivencia. Elena, a pesar de su aire contenido, pronto demostró ser alguien de acción. En poco tiempo, mostró sobre la mesa varios documentos que ayudaban a componer el cuadro de la operación clandestina de la que Michael formó parte. Había registros de transferencias ilegales, correos interceptados, fotografías de encuentros sospechosos. Pero, como explicó, sin la parte que Michael mantenía oculta, el conjunto no sería suficiente para derribar a Roman. Habló de una caja fuerte. «Pero no sé dónde está», dijo Elena. James sacó de la mochila la pequeña llave de caja fuerte que encontraron en la cabaña. Elena la examinó con atención. «Esto cambia todo, lo reconozco. Es de una caja fuerte en un depósito seguro que Michael usaba aquí en Chicago». El ambiente se volvió eléctrico. Había una chance real de recuperar finalmente las pruebas completas. Pero el riesgo también aumentaba. Roman seguramente monitoreaba los antiguos escondites de Michael. «Tendremos que ser rápidos y discretos», alertó Elena. Armaron el plan. Elena revisaría la zona alrededor del depósito. Carol cuidaría la retaguardia y contactaría a un ex colega para soporte. Y Claire y James entrarían juntos, usando la llave. No sería fácil. El depósito estaba en un edificio comercial antiguo, con vigilancia ostensiva y frecuentado por tipos que preferían no ser notados. Claire, que hacía 24 horas llevaba una vida previsible y solitaria, ahora estaba a punto de irrumpir en un bastión del submundo. Pero al mirar a James, sereno pero decidido, encontró el coraje necesario. «Estamos juntos», le dijo a su hijo. Él sonrió de vuelta. Era una sonrisa pequeña, pero cargada de complicidad. Madre e hijo,
desconocidos hasta ese día, ahora unidos por una misión que trascendía la sangre. Cuando salieron del apartamento de Elena, con el plan en mente, Claire no pudo evitar pensar en qué momento su vida se convirtió en una carrera por sobrevivir. El día amaneció nublado, el cielo de 1200, Chicago teñido de un gris pesado. El grupo se dividió para evitar levantar sospechas. Claire y James fueron a pie hasta el barrio donde estaba el edificio del depósito, siguiendo un trayecto que Elena trazó. En cada esquina miraban alrededor, atentos a cualquier movimiento extraño. Claire se sentía en un estado de alerta que nunca imaginó experimentar. Cada paso, cada respiración era medida. No había más espacio para la duda. Al llegar a la calle indicada, pararon al otro lado, observando el edificio antiguo de ladrillos oscurecidos por el tiempo. Un cartel discreto indicaba Safe Vault Storage. El lugar parecía común, pero Claire sabía que detrás de esa fachada se escondían historias mucho más oscuras. James revisó el reloj y el celular encriptado que Elena les dio. «Ahora es nuestro turno, mamá», dijo, y la palabra mamá, dicha de forma tan natural, llenó a Claire de un orgullo silencioso y una fuerza nueva. Entraron por el vestíbulo principal, manteniendo una postura casual. Claire, con abrigo oscuro y gafas de sol, llevaba una carpeta sencilla. James, con una gorra baja, caminaba a su lado. En el mostrador, una recepcionista aburrida solo pidió la llave y un documento. Elena ya había conseguido una identidad falsa para Claire, otro de sus recursos inesperados. El procedimiento fue rápido. Les permitieron acceder al sótano donde estaban las cajas fuertes. El ascensor descendió lentamente, chirriando en cada piso. Cuando se abrieron las puertas, el pasillo estrecho y frío parecía el escenario de una película de espionaje. Claire sintió el corazón martillar en el pecho, pero mantuvo la mirada firme. James apretó suavemente su mano. «Estamos cerca», susurró. Avanzaron hasta la sala 23B, indicada en la nota de Michael. Claire giró la llave con manos temblorosas y la puerta de la caja fuerte se abrió con un chasquido seco. Dentro, una caja metálica sellada, pesada con el peso de secretos guardados durante mucho tiempo. James sacó la caja con cuidado y la colocó sobre una mesa de acero. Había un candado de combinación. Claire tragó saliva. «¿Y ahora?», preguntó. James sonrió levemente. «Mi padre me enseñó esto. Dijo que si algún día necesitaba abrir esta caja, sabría cómo». Sacó un pequeño papel escondido en el forro de la mochila. En él, una secuencia de números, fechas importantes, el cumpleaños de Claire, la fecha de la boda, y un número que ella no reconoció. «Era el número de la habitación donde nací», explicó James. Giró el candado con precisión. Un clic. El candado cayó y Claire sintió que el aire atrapado en su pecho escapaba. Al abrir la caja, se encontraron con varios pendrives, un disco duro antiguo y una carpeta con el símbolo de una empresa que Claire jamás había oído. James examinó el contenido rápidamente. «Está todo aquí. Las transacciones, los nombres, las conexiones de Roman. Es más de lo que esperábamos». Pero no había tiempo para celebraciones. Por la radio que Carol llevaba, discreta, escondida bajo el abrigo, llegó la alerta. «Tenemos compañía». Un coche negro se detuvo en la esquina. 2 hombres bajaron. «No parecen clientes». Claire y James se miraron. No era coincidencia. Roman debía estar siguiéndolos. «Hora de salir», dijo James. Con movimientos rápidos guardaron la caja y siguieron por el pasillo, pero no por el ascensor principal. Elena había indicado una salida de servicio en la parte trasera del edificio. Con el corazón acelerado, Claire atravesaba pasillos estrechos y escaleras de emergencia, el sonido de sus propios pasos resonando en las frías paredes. Cuando finalmente llegaron a la calle lateral, Carol ya los esperaba en un coche prestado. «¡Entren! ¡Rápido!».
Tan pronto como se cerraron las puertas, el coche arrancó. En el espejo retrovisor, Claire vio a dos hombres salir apresurados del edificio, mirando en todas direcciones. Por poco, pero aún no estaban a salvo. El coche deslizó por las calles de Chicago, dando vueltas en manzanas y entrando en vías menos transitadas. Carol conducía con una calma impresionante, los ojos atentos a los espejos retrovisores. James, a su lado, revisaba en el celular si estaban siendo rastreados. Claire, en el asiento trasero, sostenía firme la caja con las pruebas, como si fuera un tesoro frágil que no podía perder. La adrenalina todavía corría fuerte en sus venas. No era solo miedo, era una determinación renovada. Durante años vivió prisionera de preguntas sin respuesta. Ahora sostenía en sus manos el hilo que podría, finalmente, desatar el nudo del pasado. Cuando llegaron a un estacionamiento subterráneo seguro, indicado por Elena, salieron rápidamente y siguieron por un pasillo hasta un apartamento escondido, usado como refugio temporal. Elena ya los esperaba, armas en mano. ¿Lo lograron?, preguntó. Claire asintió, mostrando la caja. Elena esbozó una sonrisa tensa. Buen trabajo. Ahora tenemos que actuar antes de que Roman cierre el cerco. Dentro del pequeño apartamento, transformado en base improvisada, Elena y James comenzaron a copiar los datos y verificar la integridad de las pruebas. Claire observaba, fascinada y asustada, ese mundo que hasta ayer le era desconocido. Documentos, conexiones de red, códigos encriptados. Todo lo que Michael intentó proteger ahora cobraba vida ante sus ojos. Con esto podemos exponer a Roman y su red, dijo Elena. Pero necesitamos un vehículo seguro para difundirlo. Un periodista confiable y rápido. Carol, que hablaba por teléfono en un rincón, regresó con una noticia. Tengo un contacto. Un viejo amigo que todavía trabaja en un gran diario investigativo. Él aceptaría si las pruebas son consistentes. James miró a Claire. Estamos cerca, mamá, pero también más vulnerables que nunca. Claire respiró profundo. Ya no era momento de huir, era momento de enfrentar el pasado y construir un futuro diferente. Con la decisión tomada, los próximos pasos fueron orquestados con precisión. Elena preparó los archivos para ser entregados de forma segura, encriptados, en múltiples copias, para evitar que un eventual robo comprometiera todo. Carol acordó un encuentro con el periodista al día siguiente, en un lugar público y concurrido para minimizar riesgos. Es confiable, pero aún así estaremos atentos, aseguró. James, siempre vigilante, reforzó. Roman ya sabe que tenemos algo. Es cuestión de tiempo hasta que intente interceptarnos. Claire, aunque agotada, se sentía fortalecida. Ya no era la mujer solitaria que se hundió en la nostalgia durante casi 2 décadas. Vivía un propósito real, una nueva identidad. Esa noche apenas pudo dormir. Miraba a James, que dormía en el sofá junto a ella, y pensaba en el tiempo perdido, en las preguntas que aún quedaban, y en Michael. ¿Dónde estaría? ¿Estaría vivo? ¿O todo eso era su último esfuerzo por proteger a la familia? Al amanecer, todos estaban listos. Elena les proporcionó un coche diferente para despistar posibles vigilantes. El encuentro con el periodista sería en un café de fachada sencilla, en el centro de la ciudad. James y Claire irían juntos. Carol y Elena cubrirían la zona. Si vemos cualquier movimiento sospechoso, abortamos, instruyó Elena. El plan estaba claro, pero el corazón de Claire latía con fuerza. Al llegar, reconocieron al periodista, un hombre de mediana edad, cabello canoso y mirada atenta. Al verlos, se levantó y estrechó la mano de Claire. Soy amigo de Carol. Ella me contó lo suficiente para saber que corren peligro. Déjenme ver. James entregó una copia de las pruebas. El hombre comenzó a hojear, con los ojos abiertos a medida que leía. Dios mío, esto es enorme. Si publicamos, mucha gente poderosa caerá.
Claire, con mirada firme, respondió: «Entonces publique. Ya esperé demasiado en silencio». El periodista, con la carpeta en mano, prometió actuar rápido. «Necesitaré unas horas para validar y cruzar la información. No puedo arriesgarme a ser acusado de fabricar pruebas, pero una vez confirmado, publicaré todo». Claire asintió. Cada minuto ahora parecía pesar. Sabía que estaban al filo. Al salir del café, James notó un coche negro estacionado a media cuadra, el mismo que Carol había visto días antes. «Roman está aquí», dijo en susurro. No perdieron tiempo. Elena los guió por una ruta de escape previamente planeada, usando pasajes por edificios vecinos y entradas de servicio. Claire apenas podía creer lo que vivía: una persecución en pleno centro de Chicago. Pero no había tiempo para miedo. La urgencia de proteger a James y exponer la verdad superaba todo. Cuando finalmente llegaron al refugio, estaban exhaustos, pero aliviados. Por ahora estaban seguros. Las horas siguientes fueron tensas. El periodista no dio noticias, un silencio que consumía a Claire por dentro. ¿Y si Roman lo interceptó? ¿Y si todo fue en vano?, se preguntaba. Pero James, siempre sereno, trataba de calmarla. «Mi padre decía, a veces el silencio es el ruido del acuerdo». Claire sonrió, incluso en la tensión, reconociendo en James el espíritu de Michael. Al final de la tarde, el teléfono de Carol sonó. Era el periodista. «Va a salir, tenemos confirmación, prepárense». Y poco después, en los principales portales de noticias del país, apareció el titular: «Red de corrupción internacional es expuesta. Documentos apuntan a nombres poderosos». Claire, al ver la noticia en el celular, sintió que las lágrimas corrían sin control. Años de dolor, dudas y soledad, ahora tenían un sentido. James la abrazó. «Lo logramos». «Mamá, mi padre estaría orgulloso». Y por primera vez en mucho tiempo, Claire sintió que el peso en su pecho comenzaba por fin a disiparse. La publicación tuvo un impacto inmediato. Los titulares se multiplicaron, nombres caían, investigaciones oficiales se abrían en cuestión de horas. Pero con la exposición llegó también el peligro. Elena alertó: «Roman no va a desaparecer sin reaccionar. Ahora sabe que fuimos nosotros». Claire entendió. La lucha no había terminado. Pero, al mirar a James, su hijo, su vínculo con Michael y con un futuro que jamás imaginó tener, sabía que no volvería a ser esa mujer aislada y paralizada por el pasado. Habían dado el primer paso. Esa noche se prepararon para partir. No podían quedarse más en Chicago. Elena activó contactos para garantizar una nueva identidad para James y una red de protección para Claire. «Tendrán que desaparecer por un tiempo», explicó. Claire aceptó. No sería fácil, pero por primera vez en casi 20 años, no huía del pasado. Lo enfrentaba con coraje renovado. Antes de salir del apartamento, Elena le entregó a Claire un pequeño sobre que encontró entre los papeles de Michael. Solo había una frase: «Cuando todo termine, estaré esperando». Claire apretó la nota contra el pecho. No sabía si Michael estaba vivo, si algún día lo volvería a ver, pero tenía una certeza nueva en el corazón: él nunca dejó de amarla, y todo lo que hizo fue para protegerla y proteger a James. A la mañana siguiente, con nuevas identidades, Claire y su hijo partieron hacia un lugar seguro, lejos de los ojos de Roman. Al salir de la ciudad, Claire miró por la ventana del auto y susurró: «Michael, lo logramos». Y en ese instante supo que, aunque el futuro fuera incierto, ya no estaba sola. Junto a James había reencontrado no solo un hijo, sino a sí misma. El silencio de tantos años finalmente había sido roto. Los primeros días en el nuevo destino, una pequeña ciudad costera, de calles tranquilas y gente sencilla, fueron de adaptación. Claire y James vivían bajo nueva identidad, pero libres de la constante sombra de Roman, al menos por ahora. James consiguió un trabajo temporal en un taller mecánico local,
Y Claire comenzó a frecuentar la biblioteca de la ciudad, volviendo poco a poco a sentir el placer de las pequeñas cosas. Por la noche, conversaban largamente sobre el pasado, sobre Michael, sobre todo lo que le había sido ocultado. Y con el tiempo, el dolor se hacía menos agudo, dando paso a una ternura inesperada. Madre e hijo, antes desconocidos, ahora se descubrían día a día. Para Claire, cada palabra, cada gesto de James era un pequeño milagro. Y aunque aún pesaba el riesgo que pendía sobre ellos, había un hilo de esperanza. La vida comenzaba de nuevo. Elena y Carol mantenían contacto regular. Las investigaciones seguían dando frutos. Más nombres aparecían, se abrían procesos, y la red de Roman empezaba a desmoronarse. Se rumoraba que él estaba huyendo, pero nadie bajaba la guardia. «Sigues siendo peligroso», advertía Elena, «pero ahora perdió poder. No puede actuar tan libremente». Claire sabía que era un respiro, no el final de la historia, pero, aún así, se permitía momentos de paz. Algunas noches se sentaba en el porche de la casa sencilla que ahora llamaba hogar y miraba el cielo estrellado, pensando en Michael. No sabía si él estaba vivo, pero en su corazón sabía que su promesa, «cuando todo termine, estaré esperando», aún resonaba. Y esa esperanza, ahora, le daba fuerzas para seguir. El tiempo pasó, las semanas se convirtieron en meses. Con cada nuevo informe que llegaba de Elena o Carol, una parte del miedo que Claire cargaba se desvanecía. La red de Roman realmente estaba colapsando. Muchos de sus aliados habían sido arrestados o huyeron del país. Los medios continuaban publicando las revelaciones, y ahora hasta autoridades internacionales estaban involucradas en las investigaciones. La vida para Claire y James, aunque discreta, comenzaba a tomar un ritmo casi normal. Él hacía nuevos amigos en el taller y Claire empezaba a involucrarse en pequeñas actividades comunitarias. Ya no era esa mujer encerrada en el pasado. Ahora era alguien en reconstrucción. Aún pensaba en Michael, claro. A veces, sola en la biblioteca, tocaba los dedos en la nota que siempre llevaba consigo. «Cuando todo termine», pero no sabía si ese día llegaría, o si Michael realmente volvería. Fue en una mañana clara de primavera cuando todo cambió nuevamente. Claire recibió un sobre simple, dejado discretamente en su buzón, sin dirección, sin remitente. El corazón se aceleró. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una nota corta, con la caligrafía inconfundible. «Está casi acabado. Espérame en nuestro lugar». No había más detalles, pero Claire supo al instante lo que significaba. Nuestro lugar era un punto en la costa, una vieja cabaña de pescadores abandonada, donde ella y Michael solían ir en sus primeros viajes juntos, años atrás, cuando todo aún era simple. Sintió una mezcla de esperanza y temor. Podría ser real. Podría él estar vivo, listo para volver. Llamó a James y Carol, les mostró la nota. Elena fue avisada. Tras tanto tiempo de tensión, ahora había un nuevo tipo de expectativa en el aire. Una oportunidad de reencuentro que parecía salida de un sueño. La preparación para el encuentro fue rodeada de cautela. Elena insistió en reforzar la seguridad. «Puede ser una trampa. No subestimen a Roman». Claire entendía el riesgo, pero en fondo sentía algo diferente. Un instinto que le decía que esa nota no era un cebo, era Michael. Era él quien la llamaba de la única forma que podía. En la mañana marcada, con cielo despejado y mar calmado, Claire y James se dirigieron a la vieja cabaña junto a la playa. Carol y Elena los acompañaron a cierta distancia, siempre atentas. Al llegar, Claire se detuvo frente a la estructura simple de madera envejecida por la sal y el viento. El olor del mar, de las algas y de la madera mojada la envolvió como un abrazo de recuerdos. Dejó a James y a las amigas a una distancia segura y con el corazón palpitante caminó sola hacia la puerta.
Cada paso parecía pesar toneladas. Empujó la puerta con cuidado. El interior de la cabaña estaba limpio, como si alguien hubiera estado allí recientemente. La luz natural entraba por las rendijas de la madera, y allí, sentado en una silla de mimbre, de espaldas a la puerta, estaba él, Michael, el cabello ahora canoso, el cuerpo más delgado, pero inconfundiblemente él. Al escuchar los pasos de Claire, se giró lentamente. Sus ojos, marcados por años de fuga y lucha, brillaron al encontrarla. Por un momento, ninguno de los dos pudo hablar. Solo se miraron, como si todo el tiempo perdido estuviera contenido en ese instante. Finalmente, con la voz quebrada, Michael dijo: «Claire, viniste». Ella corrió hacia él, las lágrimas corriendo libres por su rostro. «Tú estás vivo», logró decir entre sollozos. Michael la envolvió en un abrazo fuerte, como si no quisiera soltarla jamás. Allí, en esa cabaña olvidada, el pasado comenzaba, por fin, a reconciliarse con el presente. El abrazo parecía condensar años de dolor, nostalgia y preguntas no formuladas. Claire sentía el calor de Michael, el ritmo acelerado de su corazón, la realidad de ese momento. No era un sueño. Él estaba ahí. Cuando finalmente se separaron, ella lo miró a los ojos, buscando respuestas. «¿Por qué, Michael? ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad tanto tiempo?» Él suspiró, el rostro marcado por profundas líneas. «Nunca quise abandonarte, Claire, pero ese día supe que Roman había descubierto sobre ti y nuestro hijo. Si me quedaba, ustedes morirían. No había otra opción». La voz de Michael temblaba, cargada de culpa. Claire, aún herida, comenzaba a comprender el peso que él cargaba. «¿Y por qué ahora?», preguntó, tocando su rostro con cariño. Michael sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Porque ahora», terminó. «Roman fue derribado. Solo quedan algunos fantasmas, y ya no podía seguir lejos». Afuera, James esperaba inquieto. Cuando Claire lo llamó, el joven caminó hacia la cabaña, con el corazón acelerado. Era la primera vez que veía a su padre después de semanas de incertidumbre. Cuando los ojos de Michael encontraron los de James, la emoción fue inmediata. Se levantó y con pasos firmes fue hacia su hijo. «James, mi chico», dijo con voz quebrada. James no dijo nada, solo abrazó a su padre fuertemente, como si recuperara en ese gesto todos los años perdidos. Claire observaba la escena con lágrimas en los ojos. No era un final perfecto. Las cicatrices todavía estaban ahí. El pasado no podía ser borrado. Pero había algo más fuerte: la esperanza. Juntos podrían finalmente reconstruir lo que el tiempo y el miedo habían destruido. Y en ese instante, Claire supo: había vida después del silencio. Los días siguientes se vivieron en una especie de suspensión, un tiempo propio donde las palabras venían despacio y las conversaciones se desarrollaban como un hilo largo y delicado. Michael, aún cauteloso, explicó que había vivido en constante fuga, cambiando de identidad, escondido en los rincones más oscuros del mundo, siempre un paso adelante de Roman. Cada mensaje, cada nota que recibiste fue planeado. No podía acercarme sin ponerte en riesgo. Claire escuchaba, absorbiendo cada detalle, cada pedacito de la vida que él le revelaba. La ira que antes la consumía había dado paso a una profunda empatía por el hombre que eligió el sacrificio para protegerlos. James también escuchaba atento, finalmente absorbiendo la historia de su padre. Y poco a poco, el lazo entre ellos se fortalecía. Ya no eran solo padre e hijo, ahora eran compañeros de camino. Mientras tanto, Elena y Carol cuidaban la retaguardia. Confirmaron que Roman, de hecho, había huido del país, con una orden de arresto internacional abierta. Sus antiguos aliados estaban en ruinas y los riesgos inmediatos habían
Disminuido drásticamente, Elena, siempre pragmática, avisó: «Todavía tenemos que ser cuidadosos, pero lo peor ya pasó». Para Claire, esas palabras fueron un bálsamo. Después de casi 20 años prisionera de un duelo sin cuerpo, de un amor inacabado, finalmente podía respirar. Michael expresó su deseo de quedarse. «No quiero seguir huyendo, Claire. Ya no me esconderé más». La decisión, sin embargo, debía tomarse en familia. Claire, mirándolo a él y a James, respondió sin dudar: «Entonces nos quedamos, pero juntos». Y así, en esa casa sencilla junto al mar, 3 vidas marcadas por secretos y distancia comenzaron a reconstruirse. Una conversación, un gesto y un nuevo día a la vez. En los meses que siguieron, la rutina simple se fue consolidando. Claire volvía a la biblioteca del pequeño pueblo, retomando poco a poco el contacto con los libros que siempre le sirvieron de refugio. Michael, aún recuperándose de los años de huida, comenzó a ayudar en pequeñas reformas en la comunidad. Era una manera discreta de reconectarse con una vida normal. James, que seguía trabajando en el taller, descubría la alegría de vivir sin mirar constantemente por encima del hombro. Y, aunque las heridas aún estaban ahí, la familia sentía una nueva fuerza. Las noches se llenaban de conversaciones largas, risas tímidas y planes para el futuro. El pasado, aunque nunca olvidado, dejaba de ser una sombra para convertirse en un capítulo más de una historia que continuaba. Un día, Claire encontró en su buzón otra nota, esta vez sin firma. Solo decía: «Gracias por no rendirte». Sonrió, sabiendo que era un mensaje de Michael, una confirmación de que su amor, a pesar de todo, había sobrevivido. La vida nunca es perfecta, pero en ese momento, en ese pequeño pueblo junto al mar, Claire, Michael y James habían encontrado algo que creían perdido para siempre: la esperanza de un mañana juntos.